Dios les bendiga, amadísimos hermanos. Estamos de vuelta grabando la siguiente parte de la enseñanza que hemos estado trayendo para que el Espíritu les permita a ustedes, por revelación, entender a Dios. Esta parte la he titulado La creación. Posiblemente sean dos partes acerca de la creación, puede que sea una, depende de todo cómo salga, porque tengo muchas escrituras que compartir con ustedes. Antes que nada, tengo que volver a reforzar algunas cosas y decirles, hermanos, que presten mucha atención a las cosas que ya se han enseñado acerca de esto, para que puedan tener un buen fundamento y entender fácilmente todas las demás escrituras que van a ir fluyendo a través de la palabra de Dios, para que todos ustedes vayan teniendo una imagen más perfecta del Dios invisible, del Dios todopoderoso. Es mi intención hacer lo más que pueda y explicar lo más que pueda para que todos ustedes tengan en su corazón amor para con un solo Dios, no dos o tres dioses diferentes o cuatro diferentes, sino un solo Dios. Y el propósito es que nosotros sepamos lo que Dios dice acerca de sí mismo y cómo ese Dios creador se revela al ser humano y se revela a nosotros. Así que pongan mucha atención a esto, y vuelvo a reforzar también el hecho de que no podemos quitarle la grandeza a Dios de ninguna manera. No podemos achicarlo. Eso sería algo un error muy grave que cometeríamos si achicamos a Dios y le quitamos la grandeza que Él tiene. Es menester que estas cosas sean enseñadas además de otras. A veces tenemos preguntas aisladas y no tenemos en cuenta toda la revelación de la Escritura, y es menester que para cada pregunta que tengamos hay una respuesta vindicada absolutamente en todas las Escrituras y no por partes. Por eso es que esta enseñanza es tan larga. Así que, hermanos, vamos a comenzar este tema de la creación, siempre enfocándonos en Dios, porque lo que estamos enseñando es acerca de Dios y no de las otras cosas que se mencionan, pero hay que mencionarlas para poder entender cómo Dios fue manifestando las cosas y qué cosas fueron hechas primero y todas estas cosas, para que se amplíe, ¿verdad?, todo lo que la Escritura dice acerca de las cosas que ya han sido creadas. Así que empecemos leyendo Isaías capítulo 48, verso número 13, lo cual dice la Escritura: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Esto es tremendo, el poder de Dios. Pero entonces aquí ya Él dice mi mano, está hablando de que tiene una parte semejante a nosotros los seres humanos, que tenemos manos. Entonces Él se refiere a mi mano porque ahí está hablando el Verbo, ya Dios manifestado con un cuerpo en una teofanía, ya Dios manifestado en forma visible, que poseía manos, que poseía pies, y que fue visto por muchos hombres de Dios. De allí saltamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3, para confirmar, y dice la Escritura, oiga esto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por el Verbo todas las cosas fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho. O sea que todo lo que el Dios eterno, aquel del cual les hablé en los primeros mensajes, quiso crear, lo hizo por Él, por el Verbo, a través de ese cuerpo que salió de Él y que es Dios mismo manifestado. Así que
estamos hablando, poco a poco vamos a irnos apartando un poco de aquel Dios, ¿verdad?, que existía solo con atributos y pensamientos, y cuando me refiero a Dios me estoy refiriendo al Verbo de ahora en adelante, al Verbo que era Dios también. Entonces, seguimos leyendo otra escritura, o no, ya yo creo que así está bien. Estas son las dos escrituras por las cuales comienzo yo a hablarles a ustedes acerca de la creación. Entonces, hermanos, volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde leemos en la escritura nuevamente, porque ya pasamos por aquí, pero nos fuimos al pasado, ahora estamos regresando a ese momento donde dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya sabemos en qué estado estaba Dios en ese momento, en un estado visible. Creó Dios los cielos y la tierra. Y nótese algo muy importante, que Él dice los cielos, no solamente dice el cielo y la tierra, sino los cielos y la tierra. Por lo cual, como ya enseñé en otras ocasiones, hay tres cielos: la atmósfera terrestre, el universo y aquella dimensión invisible que no podemos ver, a la cual no podemos entrar todavía, donde mora aquel eterno y donde hay cosas que nosotros no comprendemos. En el mensaje de los extraterrestres yo les hablé de algunas de muchas de esas cosas que existen en el tercer cielo, en esa otra dimensión, en ese espacio. Entonces, cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es porque Él creó todo lo que hay en los tres cielos. Entonces, lo primero que Él creó fue, las cosas que Él primero creó fueron las cosas que están en el tercer cielo. Y eso es lo que quiero yo llevarlos a través de las Escrituras para que ustedes puedan entender. Él primero creó las cosas eternas. Y quiero que entendamos un poco más acerca de esto de la eternidad, porque ya hablamos de que la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Y estas cosas que Dios creó en el tercer cielo tuvieron un principio. Pero la diferencia es, estas cosas estaban en el Dios eterno y no se habían manifestado hasta que fueron creadas. Y como estaban en el Dios eterno y fueron hechas en el tercer cielo, entonces de ese momento en adelante ellas permanecen para siempre. Eso lo vamos a leer ahora en la Escritura. Entonces, lo primero que Dios creó fueron las cosas que nosotros no podemos ver, que no pertenecen al universo y a estos cielos que tenemos encima con nubes y a la tierra. Primero creó cosas eternas, cosas que una vez hechas no pasarían, no cambiarían, sino que permanecerían a través de los tiempos y rumbo nuevamente a la eternidad cuando ya no haya tiempo más. Entonces, para poder seguir adelantándonos en esto, les voy a hablar de Colosenses capítulo 1, versos 16 y 18. Se lo voy a buscar. Colosenses capítulo 1, versos 16 al 18. Aquí está hablando de Jesucristo ya manifestado, ya resucitado, y ya sabemos que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo eso lo vamos a ver, pero no hemos llegado ahí todavía. Pero lo que habla el Espíritu por boca de Pablo, desde el verso 16, mire lo que dice, hablando del Verbo, hablando de Jesucristo. En este momento ya se había manifestado, pero ahora estamos hablando todavía ya cuando no se había manifestado el Verbo manifestado en carne. Pero dice, porque en Él, oiga esto, en Él fueron creadas todas las cosas, oiga, todas las cosas, las que hay
en los cielos, primero, segundo y tercero, y las que hay en la tierra. Entonces dice, invisibles e invisibles. ¿Vio? Cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Todas las cosas fueron creadas en Él. Eso es lo que dice la Escritura. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de la palabra, por medio del verbo. Y dice, y para Él. Y dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya llegaremos allá después, cuando entremos en esa etapa. Pero lo que quiero que ustedes comprendan aquí es que todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, inclusive el mismo diablo cuando no era diablo, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, esto está más claro que el agua, todas las cosas. Entonces, sigamos con otro verso de la Escritura, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice la Escritura, claramente dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí dice logos, o sea, por el verbo, palabra, verbo, por la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y oiga bien claro esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Póngase a meditar en estas palabras. Todo el universo, ya esto está hablando del universo ya, no del tercer cielo. Fue constituido por la palabra de Dios. Toda esta tierra fue constituida por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces seguimos adelantando y nos vamos a Hebreos, capítulo 11, versos 13 al 16. Pongan mucha atención para que ustedes vean algo aquí, que es lo que vamos a estar entrando a explicar. Cómo fue que estas cosas que existen en esa dimensión fueron las primeras cosas que Dios creó, las cosas que están en el tercer cielo, las cosas que son invisibles para nosotros. Entonces leemos Hebreos capítulo 11, verso del 13 al 16, donde dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de una lista de personas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga esto, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta gente decían eso. Nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre este mundo donde está mezclado el bien y el mal. Ojalá la gente pudiera entender esto, pero más adelante lo enseñaremos. Pero en este mundo que ha sido maldito por Dios a causa del pecado horrible que se cometió en el huerto del Edén, por causa de este pecado esta tierra fue maldita y estos hombres caminaron sobre esta tierra. Y dice la Biblia en el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. No era digno este mundo de que estos pies de estas personas caminaran por él. Y dice que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Oiga esto, la patria.
porque si hubiesen estado pensando en aquella, o sea, en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero el verso 16 es la clave. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Hemos hablado ya de esa ciudad en otros mensajes, la Nueva Jerusalén. Esa fue construida por Dios. Eso fue hecho por Dios. Como dice la Escritura, seguimos leyendo Hebreos 11, verso 8, donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Dios ya había creado, había construido como arquitecto y constructor aquella ciudad de la cual estamos hablando, aquella patria de la cual estamos hablando. Y de eso quiero hablar en la creación, porque la gente solamente lee en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la mente pequeña, la mente ignorante que la religión ha creado en el cristiano del día de hoy, solamente piensa en todo lo que vemos con nuestros ojos. ¿Y quién habla de las cosas que fueron creadas antes del universo, en aquella dimensión, la patria celestial? Y de eso vamos a hablar ahora, por un momento solamente. Así que seguimos con Segundo de Corintios 4:18, donde dice la Escritura, no mirando, ya nos manda el apóstol Pablo a nosotros a decir esto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esta ciudad, una vez que fue construida, esta patria, este lugar glorioso en ese tercer cielo y todo lo que fue construido, cosas que no vemos, son eternos, porque fueron creados, salieron de Dios, fueron creados a través del Verbo, a través de Dios, del Verbo, de ese cuerpo espiritual. Y voy a tratar de obviar esta separación porque es la misma persona. Me voy a referir a Dios ya manifestado. Él creó todas estas cosas y construyó todas estas cosas y las hizo. Y esas son las cosas que nosotros debemos ver, porque una vez que fueron construidas, hechas y creadas, permanecen para siempre. Dice que son eternas. Las cosas que deberíamos estar nosotros anhelando con todo nuestro corazón. Y entonces, para ver una descripción más detallada de esto, nos vamos a Hebreos nuevamente, una epístola muy poderosa, Hebreos, al capítulo número 12, Hebreos 12, versículo 22, donde el apóstol Pablo habla de que nosotros no nos hemos acercado al monte de Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego y todas estas cosas, y él explica eso desde el verso 18 al verso 20. Dice que era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, que no nos hemos acercado a ese monte, sino que que se podía ver, ¿no? Sino que nos hemos acercado, dice la Biblia, sino que os habéis acercado al monte de Sión.
Oye esto, ¿dónde está ese monte de Sión? No estamos hablando del monte de Sión, la ciudad de David, que es una manifestación visible de lo que hay en ese lugar invisible. Por eso Dios amó tanto y ama la ciudad de Jerusalén aquí en la tierra, porque allí precisamente reinará. Pero dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios. Allá está la morada, donde está aquella luz inaccesible, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Vio? Dice, a Dios, allá donde está esa luz inaccesible, donde mora ese ser eterno del cual proceden las cosas. Dice, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. ¿Oyó? A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos amados, el tercer cielo, allá hay un monte, allá hay muchas cosas, es llamado por el apóstol Pablo el paraíso. Él fue arrebatado de ese lugar donde oyó palabras inefables que no le han sido dadas al hombre expresar. La profundidad de Dios es tan grande que a veces me parte el alma ver cómo mucha gente han achicado a Dios y se han dejado engañar por el sistema religioso y reducen a Dios a una idea mental, reducen su palabra a una opinión humana. No, hermanos, las profundidades de Dios van más allá de la mente que podamos nosotros tener, por más educada que sea. Así que, hermanos, vemos que lo primero que Dios hizo fue aquel tercer cielo. Entonces, si nos vamos un ratito allá, Él construyó la nueva Jerusalén, hizo todas esas nubes, esos artefactos que hablamos en los 4 mensajes de los extraterrestres, hizo un paraíso, hizo muchas cosas allá, y después de haber hecho eso, preparó todo ese tercer cielo, esa patria celestial, esa tierra gloriosa que hay allá. Entonces vino a ser el primer ser, vino la creación del primer ser viviente que ha existido desde la eternidad, la primera criatura que fue hecha por Dios. Esto es muy importante porque la ignorancia enorme que hay sobre este personaje nos ha llevado a muchos al error y a la creencia en fábulas y credos y cosas que las religiones y los predicadores mundanos y que dependen de su imaginación y que dependen de sus propias mentes nos han adoctrinado a través de los siglos. Dios creó a aquel que podemos llamar primogénito de los ángeles, al más hermoso de todos. Vino Dios y creó le llamaremos Lucifer. En nuestra Biblia dice Lucero. Bueno, creó a Lucero, pero lo llamaremos Lucifer. Creó a Lucifer, el ángel más glorioso, más hermoso, la criatura más hermosa que se ha podido crear.
Esto es una cosa que la gente ignora totalmente. La gente piensa que el diablo es algún ser con cachos y una cola con una punta de lanza o punta de flecha. No. Él fue el ángel más poderoso y había un propósito escondido con la creación de este ángel. Pero de ese no estamos hablando ahora, de ese hablaremos después, porque hay una ignorancia absolutamente horrible acerca de este ser. La gente no sabe nada acerca de Satanás, mucho menos de Lucifer. Entonces, Dios creó a Lucifer, y cuando Lucifer fue creado, ya habían estas cosas en el tercer cielo. Imagínense, habían hasta instrumentos musicales. Dios iba a empezar a crear a sus ángeles. Y para eso vamos a leer una porción de la Escritura para ilustrarlo acerca de este ser que Dios creó. ¿Ok? Es la profecía que se encuentra en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Y solamente leeremos el verso 2. No, perdón, hermanos, no es allí, es más abajo, porque aquí es una profecía acerca del rey de Tiro, donde Dios comparaba al rey de Tiro y su parecido con este ser que él había creado, y entonces le dijo a Ezequiel que levantara una endecha sobre el rey de Tiro. Y el rey de Tiro era un hombre común y corriente como nosotros, nacido de hombre y de mujer por sexo. Pero cuando Ezequiel entonces abre su boca para hablar de esta endecha, de esta lamentación inspirada por el Espíritu Santo, fue llevado al momento en el cual estamos hablando, donde dice la Biblia, Ezequiel 28, versículo 12, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga esto, tú eras el sello de la perfección. O sea, Dios hizo a este ángel perfecto. Dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren esta endecha. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. En aquel lugar también había un Edén. Entonces dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas. Oiga esto, habían instrumentos musicales. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es ese monte? No lo leímos hace un rato, el monte de Sión. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Entonces, no voy a seguir leyendo porque dan más detalles todavía. Pero habían instrumentos musicales preparados para él. No hemos hablado de la música, porque la gente ignora también la música de Dios, no sabe qué es música, la gente no entiende la música. Pero en Dios está la música. Y este ángel que él creó, también en él estaba la música, y él fue creado para adorar a Dios, para honrarlo y glorificarlo, al igual que todos sus ángeles. Y tamboriles y flautas fueron preparados para él el día de su creación. O sea que el rey de Tiro no fue una creación. O sea, él está hablando de aquel pasado, de aquella creación que estamos hablando ahora, en estos momentos, en el tercer cielo. Fue Lucifer creado primero. El primer ser angelical. Y así Dios creó querubines, serafines,
ángeles de toda clase, como vimos en Colosenses, principados, potestades, todo lo creó. Todos estos seres vivientes para poblar esa patria celestial al principio, y todo era adoración, y todo era alabanza, y todos glorificaban a Dios. Así que eso fue lo primero que Dios hizo. Estas cosas y estos seres angelicales por millares que Dios hizo. Y de ahí entonces Dios decidió crear entonces toda esta dimensión en la cual vivimos, las tres dimensiones que vivimos, el universo, del cual la tierra es parte del mismo, el segundo cielo y la tierra con su propio cielo. Ahí entonces Dios comenzó a hablar y vemos el cumplimiento de Hebreos capítulo 11 verso 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces Dios fue creando todas estas cosas por la palabra. Y aquí quiero que ustedes entiendan, Él hablaba y las cosas eran hechas de lo que no se veía, como dice la Biblia, de manera que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces la gente piensa que fue una explosión, los científicos dicen que fue una explosión así que explotó todo y todo se formó solo, o que Dios se tomó mucho tiempo para hacer esto. Hermano, Dios hablaba y las cosas aparecían. Si usted no cree eso, entonces usted no cree en el Dios de la Biblia. A mí me dice la Biblia que una vez un leproso se acercó a Jesús pidiéndole misericordia y diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ya ese era el Señor Jesucristo. Mire esto. Y Jesús le contestó y le dijo, quiero, sé limpio. Habló la palabra e instantáneamente la lepra desapareció. Dice la Biblia que habían 5,000 varones una vez escuchando los sermones de Jesús. Ya tenían mucho tiempo y tenían hambre, y Jesús se compadeció de ellos y les quiso alimentar. Y los discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a una multitud tan grande? Y le dice, ¿qué tienen ahí? Bueno, unos cuantos panes y unos peces. Y él agarró esos cuantos panecillos y pececillos y alzó sus ojos al cielo y bendijo. Y le dijo, dadle vosotros de comer. Y más de 5,000 personas, porque dicen que solamente eran varones sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados en ese momento. ¿De dónde salieron tanta comida que sobraron en una ocasión 12 cestas de sobras y en otra ocasión 7 canastas de sobras? Imagínese usted, hermano, ¿de dónde salió eso instantáneamente? Dios habla la palabra y las cosas aparecen. Dios habla y el Espíritu inmediatamente produce, del cual proceden las cosas, aparece inmediatamente. Y estas cosas que Dios va creando van siendo colocadas en su orden y son sustentadas por ese poder, que es el Espíritu el que manifiesta el poder. La palabra se habla y el Espíritu manifiesta y sustenta. Así que vino Dios y creó el universo y creó la tierra. Todo fue apareciendo, todo apareció. La tierra apareció. Y como dijimos en los primeros mensajes, fue creada en orden para ser habitada, según Isaías capítulo 45, como vimos la otra vez. Entonces, todo Dios lo creó. En el principio los cielos y la tierra, Dios creó esas cosas. Y entonces, siguió Dios creando. Y vemos entonces lo que les dije, qué sucedía en ese momento cuando Dios creaba la tierra.
Eso lo vamos a ver más adelante, como los ángeles estaban involucrados también en esto. Porque también parece que no entendemos que Dios se acompaña de ángeles. Él es llamado Jehová de los ejércitos. Él tiene sus ejércitos, sus ángeles, sus arcángeles de confianza, ya probados. Pero ya después que Dios hace el cielo y la tierra, entonces hace criaturas y todas estas cosas que yo les hablé en el pasado. Y entonces Lucifer viene con los ángeles aquí a la tierra a gobernarla, teniendo acceso a aquella patria celestial también. No sabemos por cuánto tiempo Lucifer estuvo adorando a Dios, porque él usó esos instrumentos musicales para hacer música y manifestar adoración y alabanza a Dios, al igual que todos los ángeles lo hacían y aún lo están haciendo. Siempre en el cielo hay adoración y música ofrecida al Dios omnipotente. Pero entonces ya sabemos que en un momento dado, que también se describe en la Escritura, Satanás corrompió su corazón y fue, o mejor dicho, Lucifer corrompió su corazón y se convirtió en lo que ahora llamamos Satanás. Un adversario, el adversario de Dios. Y entonces ya volvemos otra vez a lo que hemos hablado, solamente lo menciono. La tierra se volvió un caos y Dios tuvo que hacer juicio y desaparecer todo lo que existía antes del versículo número 2 de Génesis capítulo 1. Y ahí llegamos entonces a Génesis capítulo 1 verso 2, donde la tierra estaba vacía, desordenada. Pero también dice algo muy importante, porque ya la creación había sido hecha, ya la tierra existía, las estrellas existían, todo existía ya. Pero había tinieblas, todo se entenebreció, entraron las tinieblas, cuando solamente había luz, entraron las tinieblas a la tierra. A causa del juicio de este ser, de Lucifer. Entonces vemos que dice la Biblia algo muy importante, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo quiero que ustedes entiendan a qué se refiere esto, porque la gente piensa que como le dan un cuerpo así de forma de hombre al Espíritu Santo, que dice que es la tercera persona, piensa que era que había que el Espíritu Santo, o sea, esta persona andaba por ahí vagando por la tierra de un lado al otro. No, la Biblia no dice eso. Se movía sobre la faz de las aguas, se mantenía en movimiento sobre toda la tierra entera que estaba cubierta por aguas. Más adelante hablaremos en qué estado estaba esa agua, porque había tinieblas, pero en medio de esas tinieblas la presencia de Dios nunca se separó de su creación. Entonces, toda la tierra, el Espíritu de Dios se movía. Y esto se compara con los vientos. Usted se va a cierta altura, usted se levanta de la tierra a cierta altura y usted verá que el viento sopla constantemente alrededor del mundo. Asimismo, de esa manera, el Espíritu de Dios constantemente se movía con su energía, con su poder para sustentar y mantener la tierra en su estado. Porque a medida, oiga esto, a medida que Dios hablaba las cosas de existencia en este universo, las cosas quedaban en orden, en su lugar, sustentadas y se movían. Ese poder que las movía, por eso dice que su grandeza es inescrutable. Y el poder de Dios es más grande de lo que usted se imagina. Todas esas cosas se movían y fueron creadas y tenían su lugar y su orden por el Espíritu, por Dios. Dios iba llenando toda la creación cuando fue hecha, hasta que Dios lo llenó todo. Porque todo lo que la palabra hablaba
el Espíritu lo traía a la existencia y lo mantenía en su control. Y todo lo que se mueve, todo lo que respira, todas las cosas que se han hecho, en todo lo que hay, está Dios. Vamos a llegar a eso dentro de un momento, cuando hablemos de la Escritura, en ese momento. Pero después que pasó cierto tiempo, no sabemos cuánto, porque no podemos llegar hasta allá, llegó el momento en que Dios decidió restaurar la tierra y hacer una creación diferente, con animales diferentes. Y ya vemos entonces lo que sucedió del verso 3, capítulo 1 de Génesis en adelante, cómo Dios fue hablando y las cosas fueron ocurriendo inmediatamente. La gente, algunos teólogos dicen que se tardó 6.000 años haciendo esto. La Biblia dice que fueron 6 días. Y en Éxodo, Dios le dice a Moisés, porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra. En 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Entonces, eso lo dice la palabra. Entonces, Él está hablando de estos cielos que nosotros vemos. ¿Okay? Él está hablando de la atmósfera y está hablando de lo que hay más allá, que cuando estamos de noche con un cielo sin nubes podemos ver las estrellas. Todo este universo, toda esta tierra fue creada en 6 días. Fue hecha en 6 días. Y ahí se manifiesta cómo fue hecha en el capítulo 1 de Génesis. Hasta que Dios decidió crear al hombre. Y a medida que vamos hablando, les pido que por favor se enfoquen en Dios, porque esta enseñanza no es de la creación, ni tengo que mencionar eso, pero esto es acerca de Dios, ¿ok? Y otra cosa muy importante antes de que entremos en la creación del hombre, es que ustedes entiendan el por qué no se habla tanto de las cosas que yo he mencionado, que habían antes y todas estas cosas. Se mencionan, pero no se enseña profundamente en tantas partes de la Escritura. Se revelan y se conectan, pero no son lo principal, porque la dispensación angelical y estas cosas que sucedieron no nos corresponden a nosotros y a esta creación en la cual vivimos. Entonces la Biblia, Dios nos las ha dado a nosotros, a los descendientes de Adán, a los que venimos de Adán, a la raza humana. Dios nos ha dado la palabra, las escrituras, por así decirlo, para que podamos conocerlo a Él y reconectarnos con Él a través de la revelación del Espíritu. Podamos conocerlo a Él y su plan y todo el trabajo que se tomó para restaurar al hombre caído. De eso vamos a hablar más adelante, porque la gente no entiende la grandeza de lo que Dios tuvo que hacer. No lo entienden. No entienden la caída. ¿Por qué Dios ha hecho tantas cosas y maldijo la tierra? O sea, no, la gente no entiende eso. Eso lo vamos a ver, lo vamos a enseñar después que terminemos esta enseñanza acerca del misterio de Dios. Vamos a hablar de eso. Porque dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, estamos hablando de que la salvación que Dios nos ha dado a nosotros es inmensa. Entonces, una salvación inmensa. ¿Qué fue lo que pasó que requirió que Dios hiciera todas estas cosas? Dios ya sabía esto antes de que sucediera, cuando Él estaba solo en sus pensamientos, sabía todo lo que iba a suceder y se escribió el libro de la vida, en Él estaba el libro de la vida del Cordero y se escribió todos los nombres de las personas, increíble, y Dios ya sabía todo lo que iba a pasar y tenía un plan trazado. Porque por encima de todo plan que Dios tenía, el más importante era eliminar la existencia del mal. Eso es lo que la gente no entiende. Eliminar el mal. Llegará un momento en que el mal no será más. Entonces Dios ha tomado un trabajo que ha tomado tantos miles de años para poder llegar a ese punto y tener criaturas
que no caigan como Lucifer y los ángeles que cayeron con él. Oh Dios mío, esto es algo muy grande. Entonces, recuérdenos, la Biblia es para nosotros, para que entendamos las cosas que nos rodean, el porqué de todas las cosas y la respuesta a todas las preguntas que nosotros tengamos con respecto y relación a la creación que nos rodea y a la raza humana y a las cosas que han sido manifestadas a lo largo de los siglos. Así que llegamos entonces a la creación del hombre, y eso está en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Entonces dice la escritura aquí: entonces dijo Dios, escuche bien esto, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice entonces el verso 27, donde yo quiero que ustedes puedan conectar las cosas, y dice: y creó Dios, no dice crearon dioses, creó Dios al hombre a su imagen, no a sus imágenes. Dice, a imagen de Dios lo creó al hombre, un solo hombre, varón y hembra los creó en ese hombre. Entonces, antes de entrar en este detalle, tenemos que destruir esta doctrina falsa de la Trinidad. Tenemos que hablar algo de esto de la Trinidad, porque como ellos buscan siempre la más mínima excusa para sustentar ese credo católico diabólico, se agarran primero de la palabra Dios que dice aquí. Entonces dijo Dios, en el principio creó Dios, porque en el hebreo esa palabra se pronuncia Elohim. Entonces la palabra Elohim, el término Elohim, se traduce tanto en singular como en plural. Muchas veces aparece en la forma plural, dioses. Entonces ellos se agarran de esto y dicen que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ahí estaba el Padre, que ahí estaba Jesús, imagínense. Sí, Jesús, que no había nacido, que faltaban miles de años para que naciera y se le pusiera ese nombre, dice que ahí estaba Él. Y el Espíritu Santo, o sea que había otro espíritu aparte de Dios mismo, que es espíritu. Entonces son dos Espíritus Santos. O sea, es una cosa aberrante lo que han hecho esta gente para poder sostener esta mentira. Entonces yo lo quiero llevar a Éxodo capítulo 32, verso 4. En este verso estamos hablando de cuando la gente, yo hablé de este tema, estaban pensando que Moisés se había perdido y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Eso ahí se traduce Elohim, que vayan delante de nosotros. Entonces en el capítulo 32, verso 4, después que Moisés les hizo un becerro, oiga eso, un becerro, en el verso 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Esto es lo que la gente como que no comprende, ignoran, porque solamente toman pedazos de la Biblia. Hermano, no caigas en esa trampa, y si está en eso, por favor renuncia a estar tomando versos de la Biblia dispersos para interpretar cosas. Todo esto tiene que aclararse con toda la Biblia. Entonces dice que hizo un becerro de fundición, y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces dice, estos son tus dioses, y esa palabra es Elohim, y la traducen dioses. Pero ¿cuántos becerros habían, hermanos, entonces? Un solo becerro. Entonces, cuando se habla de la pluralidad del término Dios,
no debemos pensar de que es más de una persona. Pero antes de tocar ese tema, y por lo que veo vamos a tener dos partes acerca de esta creación, ¿ok? Ya nos estamos acercando al límite que tengo de 1 hora, así que vamos a tener dos partes llamadas la creación, para no acelerarnos tampoco. Hay que hacer todo con detalle. Entonces, estas personas que se agarran de que el término hebreo Elohim implica dioses en plural, estas mismas personas y estos mismos teólogos ignoran que la Biblia es no solo Antiguo, sino también Nuevo Testamento. Y que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, uno de los grandes errores que cometemos es separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, hablando de la Biblia misma, porque sabemos que hay dos pactos, el pacto de Moisés, ¿verdad?, y el nuevo pacto que vino a través de Jesucristo. Pero me refiero a que parten la Biblia en dos, y cuando les conviene usan el Antiguo Testamento y cuando les conviene usan el Nuevo. Y la mayoría de los llamados cristianos en el día de hoy no les gusta el Antiguo Testamento. Dicen, a mí me gusta más leer el Nuevo porque habla de Jesús. Pero no vas a entender al verdadero Jesús si no vas al Antiguo Testamento. La palabra de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. No hay divisiones. Inclusive los capítulos y versículos fueron añadidos por los seres humanos. Y nosotros los usamos aquí para localizar escrituras, pero eso no está ahí. Eso no está ahí en los textos originales. No existen capítulos ni versículos. Es una sola palabra, una sola unidad. Entonces, si lo que dicen los teólogos mentirosos, que creen en este dogma católico, en este dogma politeísta, si lo que dicen ellos es cierto, que la palabra Dios significa dioses y que hay tres personas, entonces en griego el término Dios, Theos, también significaría lo mismo, pero no es así. ¿Ven? Entonces le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y Jesús contestó y dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Aleluya. Tengo que alabar el nombre del Señor por esto. El Señor tu Dios, griego Theos, singular. Por eso es que los traductores que Dios permitió que nos trajeran estas escrituras, tradujeron Dios en singular cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, porque tenía que compaginar con lo que Jesucristo nos reveló en el Nuevo Testamento, con todo lo que los apóstoles revelaron en el Nuevo Testamento, que hay un solo Dios y que la palabra Dios en el Nuevo Testamento no es plural, es singular. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Todo es una manipulación. Entonces, como no saben cómo sostener, nada más agarran un pedazo aquí, otro pedazo allá para decir que hay una Trinidad y ellos mismos no lo pueden explicar. No hay nada, no existe algo eso de como la Trinidad. No existe esto de tres personas o seres en un solo Dios. La Biblia nunca enseñó una deidad unida de tres dioses o una deidad de tres dioses. Los trinitarios enseñan y lo llaman un misterio. Claro que es un misterio y siempre será un misterio para ellos. Mientras ellos estén teorizando a Dios de acuerdo con su propio intelecto. Esta es una cosa más misteriosa que jamás será descubierta, porque es una mentira. Eso que ellos llaman un misterio es una teoría misteriosa producida por mentes finitas, tratando de explicar la infinidad a un Dios infinito. Es algo totalmente aberrante.
Entonces se salta en el verso 27 donde dice, creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen lo creó. Entonces, ¿por qué el término Dios Elohim en plural? ¿Por qué el término hebreo es una revelación? Porque ese Dios dijo una vez, yo soy Jehová tu Salvador. También dijo, yo soy Jehová tu Redentor. También es Jehová de los ejércitos. También dijo, yo soy Jehová tu Sanador. Él es todas esas cosas. Es un Dios con muchísimos atributos, hermanos. Muchísimos atributos. Él es la fuente de todas las cosas que se ven y del cual todas las cosas proceden. Oh, el Dios es nuestro Dios, es grande. Y ya cuando lo partimos en tres, le arrancamos su grandeza y lo convertimos en una cosa totalmente extraña, en una cosa falsa. Y eso es lo que se ha estado predicando a través de muchos siglos. Pero como ustedes saben muy bien, los apóstoles no especulaban con esto y ellos sabían que había un solo Dios. Entonces estamos tratando de enseñar acerca del misterio de Dios para que el Espíritu les revele quién es Dios y cómo Dios fue manifestado en carne. Entonces, Elohim, muchos atributos en una sola persona. Entonces también la gente comienza a especular cuando digo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios allí? Entonces ellos dicen, no, él estaba hablando con el Espíritu y con el Hijo. No, ni tampoco estaba diciendo que ellos ayudarían a Dios a hacer al hombre, porque dice la Biblia que y creó Dios al hombre. Dice, a su imagen, no a sus imágenes. Porque lo que Dios estaba aquí es creando a el hombre espíritu. Porque esa es la imagen de Dios, un espíritu. El cuerpo es un cuerpo espiritual. Era un espíritu el hombre primero. Más adelante se habla de cuando Dios le dio su cuerpo de la tierra. Entonces, cuando Dios creó a este hombre, a su imagen y semejanza, en él estaba un espíritu masculino y un espíritu femenino en ese hombre, porque dice que creó Dios al hombre. Y entonces más adelante se explica cómo fue que Dios le dio un cuerpo físico hecho de la tierra, lo formó de la tierra, y le dio un cuerpo terrenal a este hombre que pudiese tener un contacto físico con la naturaleza que él había creado. Entonces no se halló ayuda idónea para él. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo caer en un profundo sueño. Y allí, por eso les digo otra cosa, si ustedes leen las Escrituras y no pueden ver a Jesucristo en cada verso, en cada pasaje, comiencen a leer de nuevo. Porque todas las Escrituras, absolutamente todas, apuntan a Jesucristo. A Jesucristo. Y a medida que voy hablando, Jesucristo va a ir tomando más importancia y más grandeza también. Ese ser que nació de María. Pero sí, como le iba diciendo, Dios entonces hizo caer a Adán en un sueño profundo. Y de su costado sacó una costilla, porque la mujer no pertenecía a la creación original de Dios. No pertenecía, ya todo estaba hecho. Y ya después que todo estaba hecho, Él no hizo a la mujer así como hizo a Adán, sino que sacó de Adán una costilla. Y fue ella un subproducto de la creación. Todo eso tiene su propósito también. Y entonces Dios separó el espíritu de Adán y la parte femenina la puso en Eva y entonces estaba Adán y Eva. Y esto apunta a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, fue llamado el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
primer Adán, el que estamos hablando, y el segundo Adán es Jesucristo. Entonces se asemejan en todo, porque del costado salió Eva, y del costado de Jesucristo, cuando le abrieron en la cruz el costado con una lanza, salió sangre y agua. El agua del bautismo y la sangre que nos limpia de todo pecado para recibir el bautismo entonces del Espíritu Santo. Entonces, del costado de Adán salió Eva, su novia, su esposa, y del costado de Jesucristo sale la esposa de Jesucristo, la novia de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces ahí se ve perfectamente la semejanza entre los dos Adanes. Así que aquí termino con la primera parte y vamos con la segunda parte de la creación para terminar este bloque.